Hola, bienvenidos a la clase Le Oye. Desafortunadamente ayer no pude subir video porque se fue el internet en mi casa, pero pues hoy la voy a subir. Y bueno, vamos a hablar de una cosa relativamente importante, pero quiero decirles una cosa que debe interesarnos a todos. Hoy vamos a terminar los temas que teníamos que ver en el primer parcial. Yo creo que a más tardar el sábado voy a subir calificaciones, así que a partir de lo que yo he revisado en sus expedientes y que tengo una copia de cada uno de ustedes, voy a subir calificaciones. Voy a dejar todavía un par de tareas. Yo creo que el día de hoy voy a hablar sobre este tema. La próxima clase vamos a hacer un repaso general, que básicamente lo único que hicimos fue hablar sobre el lenguaje y pues esperemos sea relativamente interesante para ustedes, que haya sido pues, de provecho lo que aprendimos, pero bueno, ya les dije más o menos, creo que la próxima semana comenzaremos con el segundo parcial, en donde ya se empieza a poner todavía más bueno, porque ahora sí, ya vienen los trabajos formales. Pero bueno, miren, vamos a hablar de un tema hoy relativamente interesante, que son las variaciones de la lengua. Miren, las variaciones de la lengua son modismos, jergas, caló que utilizamos que parecieran ser otro idioma, pero que en realidad no lo son. Y que formalmente están presentes en todos los idiomas. O sea, se puede decir que tanto en inglés como en francés, en italiano, en todos los idiomas existen estas tres cosas que van a ver en el esquema que les voy a enviar también por WhatsApp. Miren, la primera de las cosas, la primera variación que existe y que es relativamente interesante, es la jerga. La jerga del lenguaje no es un trapo que usamos para limpiar, sino son un conjunto de palabras y frases que son propias de un grupo social o de un oficio, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué palabras usan los médicos que no usamos generalmente nosotros? Por ejemplo, los médicos para decir moretón dicen tiene un hematoma. Esa palabra hematoma es parte de la jerga médica. Todos los oficios tienen jergas. Por ejemplo, los carpinteros al pegamento le dicen cola o al cepillo para quitarle las porosidades a la madera le llaman cepillo y prácticamente todos los idiomas, todos los oficios tienen una jerga. Por ejemplo, digamos, los policías. Para hablar de lo metieron a la cárcel, dicen fue consignado. O para las claves que se usan para comunicarse, ¿no? Está cometiendo un 032, que es, no sé, una administración de tránsito. Por ejemplo, la gente que hace teatro también tiene sus propios idiomas, o sea, no idiomas, sino sus propias variaciones del lenguaje. Por ejemplo, cuando decimos tras bambalinas, eso quiere decir que detrás del telón se están haciendo algunas cosas relativamente interesantes. Pero creo que lo más interesante o lo que más relación tenemos es, por ejemplo, la jerga que usan los médicos, palabras que usan los médicos que nosotros no utilizamos. Por ejemplo, para decir chipote dicen contunción o dicen, en lugar de decir golpe, dicen traumatismo. Y cada oficio tiene sus palabras. Por ejemplo, los dentistas dicen cepillo y no es lo mismo que cuando lo dice un carpintero porque formalmente no tiene la misma función. Entonces, lo único que quiero que entiendan es que la jerga es las palabritas que se usan muy peculiarmente para cada oficio. Cada oficio tiene sus palabras que son propias de ellos. Y bueno, el segundo punto de variación de la lengua es el caló, una cosa que usamos muy comúnmente. Y son las palabras que son un poco incomprensibles, un poco comprensibles, con un significado dudoso y que está empleado generalmente por grupos o por jóvenes de diversos puntos comunicativos. Eso quiere decir que las palabras que tienen pues un origen prácticamente vulgar. Incluso las groserías entran dentro del caló. Por ejemplo, decir al chile, háblame al chile. Esa expresión es un caló. No se está refiriendo a que agarres un vegetal de estos que pican y le hables, no, sino que le hables con toda honestidad. O por ejemplo decir, regálame un varo, ¿no? El término varo también es caló.
O sea, si te dan cuenta, no es una jerga, sino caló, que es parte de, de un lenguaje corriente, vulgar, y que generalmente se usa entre los jóvenes o entre ciertos grupos sociales. Por ejemplo, decir aventón, decir chido, chale. Hay una canción que también les voy a compartir en el grupo que se llama Chilanga Banda, que es una canción que compuso Jaime Reyes, que tiene un cover excelente de Café Tacuba, en donde está compuesto todo a partir de caló. Todas las palabras vulgares que conozcan. Por ejemplo, está perrón, o qué tranza, o decir la fayuca, o decir qué chafa chamba, ¿no? Y vamos a ver, les voy a mandar el video y quiero que también oigan la canción para que entiendan cómo funciona el fenómeno del caló. Y entonces entendimos ya que las primeras dos variantes que tiene el lenguaje es la jerga, que se usa para determinados oficios, y estas palabras que se llaman caló, que sirven formalmente para hablarnos pues de este fenómeno, ¿no? Que es relativamente interesante. Por otro lado, ya como en el último punto que quiero que entendamos, hay una serie de expresiones que se llaman modismos. Es el tercer punto que quiero que analicemos. Y los modismos básicamente son un conjunto de palabras usados para comunicar en alguna región particular una sensación o algo, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que todas las expresiones, versos, todo lo que tiene que ver con frases construidas, eso es un modismo. Por ejemplo, cuando decimos estaba regando el tepache, o lo traen arrastrando la cobija, o por ejemplo decir está súper chido, todas esas son modismos, o sea, modismos que se usan en determinada región. Por ejemplo, si uno va a Colombia y dice está súper chido, no significa nada porque el término chido solamente se usa en México. Y entonces todas las expresiones que tengan, por ejemplo, está tirando la baba para decir que está enamorado, tiene una función. Y lo único que es como relativamente interesante es que estos modismos los encontramos formalmente en todos los idiomas. Estos como refranes o frases que de repente dicen algo, están muy muy presentes en todos los idiomas. Seguro ustedes conocen pues muchas expresiones, por ejemplo decir borrón y cuenta nueva, decir de tal palo tal astilla, no la hagas de tos, no la hagas de jamón, yo te aviso en qué momento truena el golpe, que son como frases que de repente fuera de nosotros a lo mejor no dicen nada. Por ejemplo, yo que he tenido la fortuna de viajar, eso es lo verdaderamente difícil de entender un idioma, son entender los modismos. Por ejemplo, en inglés acabo de conocer un modismo por lo de las clases que les estaba contando, que quiere decir rebanar el pasto. La expresión rebanar el pasto quiere decir bajar de peso y hace referencia evidentemente a las vacas, ¿no? Cuando las vacas no quieren que engorden mucho, bajan el pasto para que no engorden. Y entonces todas las culturas tenemos una serie de pues de modismos, y entonces vamos a hacer lo siguiente. Quisiera que ustedes, como última tarea antes del repaso, me pongan 5 expresiones de jergas a partir de un oficio. Ustedes van a elegir un oficio y ahí van a elegir 5 palabras que usen y que formalmente sirvan para determinados oficios. Me van a decir qué oficio y me van a decir cuáles son las 5 palabras. Por otro lado, me van a hacer 5 palabras que sean caló, o sea, estos lenguajes, estas palabritas que de repente se relacionan, como ya les dije, con el mundo de la ralea baja o de lo vulgar o lo de lo corriente. Y por último me van a hacer 5 palabras que sean 5 modismos, no palabras, porque ven que las modismos son un poco más largas, frases o refranes que significan algo, y me van a poner a un lado qué es lo que significa las 5 jergas que usen, los 5 calós que usen y los 5 modismos que usen. Y bueno, creo que bien que mal hemos logrado terminar el primer parcial. Yo he tratado de hacer lo mejor que puedo. Creo que he hecho esquemas y a ver si no les mando unas actividades para que las hagan también en su casa.
Y bueno, pues ya saben que estoy ahí en el grupo, cualquier duda que tengan va a ser muy importante y vamos a pues, entrar ya al segundo parcial la próxima semana, va a estar relativamente interesante y nos vemos en el próximo video.